Sean bienvenidos a esta sesión. El tema de hoy es el bien común y los bienes que tienen que compartirse. El expositor del día de hoy es el padre Emilio Segura. Y para unirnos y concentrarnos en oración, vamos a ver el siguiente canto, vamos a escucharlo y vamos a meditarlo en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti. Nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Adelante, padre.
Bueno, este canto que hemos escuchado y que nos ha servido de oración, pues nos habla plenamente de la relación que existe entre el amor a Dios y al amor al prójimo. Por eso me llama mucho la atención este canto de oración que hace la hermana Glenda y que nos invita a todos a entregarnos, a amar a nuestros hermanos. Iniciaremos esta sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Espero que pues se encuentren bien, que estemos ya animados por participar desde la fe en el misterio central de la salvación, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que estos días santos sean para nosotros fuente de amor, de entrega, de servicio, de salvación, de conversión en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche abordaremos el tema 10 de nuestro manual de la vivencia social de la fe, cuyo título es El bien común y el destino universal de los bienes. En primer lugar, quiero hablarles que en la página 5 de nuestro manual viene una introducción que nos habla de la finalidad del curso. La finalidad del curso es que cada bautizado recuerde la misión que tiene dentro de la iglesia y dentro del mundo como factor de renovación, como factor del cambio. Es decir, no podemos nosotros los bautizados ser personas apáticas, pesimistas, indiferentes ante la realidad que vivimos. Gracias a Dios estamos en un mundo que pasa. Por eso no podemos pensar lo que algunos dicen, que el cielo o el infierno están en esta tierra. No es así. Los momentos de gloria, de paz, de encuentro con Dios, pues son muy bonitos, pero son pasajeros, no son permanentes. Y gracias a Dios también los momentos de sufrimiento, de prueba, de dolor, también son pasajeros, no son permanentes. Esta pandemia, pues con la gracia de Dios, un día va a pasar. Pero ¿qué vamos a hacer para que el mundo cambie? El Papa Francisco nos ha recordado que esta pandemia, en primer lugar, nos ha hecho tomar conciencia de que las seguridades en las que estaba asentado este mundo y este sistema, pues son seguridades así como muy frágiles. La seguridad del desarrollo económico, la seguridad del progreso tecnocientífico, y tantas cosas que dábamos por sentadas como el bienestar en todos los países, de manera especial en los países desarrollados. Esta pandemia nos ha hecho tomar conciencia de que todas estas seguridades son frágiles, son débiles, sobre todo en el sistema de salud. Ya nos dimos cuenta que si se enferman 10,000 personas de gravedad al mismo tiempo, no hay sistema sanitario que pueda sostener a 10,000 personas en unidades de cuidado intensivo, porque habrá disposición de camas en unidades de cuidado intensivo, un cierto número por cada 1,000 habitantes. En México, en promedio, tenemos 3.2 camas por habitante. Pero en los países más desarrollados, como es Estados Unidos, como es Inglaterra, como es Japón, como es Alemania, tienen hasta 15 camas por cada 1,000 habitantes. Entonces, imagínense cuando al mismo tiempo necesitamos 15,000 camas en un país. Pues nos damos cuenta que no hay sistema que lo resista. Pero también esta pandemia nos ha dado a conocer que no hay médicos suficientes para toda la población. También se mide por cada 1,000 habitantes el número de médicos disponibles para la población. En México estamos hablando de 35 médicos por cada 1,000 habitantes. Se habla de que en México ha habido más de 2 millones de casos de COVID. Por eso, pues no hay sistema sanitario que resista a una pandemia como estas. Pero también nos hace pensar en qué se gasta el dinero
que se recauda a través de los impuestos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y el Papa con voz profética nos ha dicho y les ha dicho a los países ricos, es inmoral y antiético gastar el dinero en armamento antes que en sacar a la población de la pobreza. Y entonces, pues nosotros tendríamos que pensar cómo tiene que cambiar esa realidad que estamos viviendo, en primer lugar, en nuestra familia, después en nuestra ciudad, después en nuestro estado, después en nuestro país y después en el mundo. Podríamos decir que esos serían los niveles en los que los bautizados debemos influir para cambiar la realidad. Empezaremos con el tema que es el bien común. Ingrid, si nos haces favor de poner la presentación que vamos a utilizar para este momento. En primer lugar, veremos 3 definiciones. Una primera en San Juan 23, que nos habla de este concepto de bien común y nos dice que abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los deberes y derechos de la persona humana. Aquí recuerdo la dinámica que se hizo la semana pasada en los grupos de el Zoom y donde se nos presentaba una serie de derechos que el Estado debe de garantizar y se hacía esa pregunta, ¿crees que en el Estado mexicano se respetan estos derechos? Y claro, principalmente pues salta al corazón y a la conciencia pues la falta de respeto el primer derecho que es fundamental, el derecho a la vida. Creo que la mayoría de los grupos relataba y decía que la aprobación del aborto pues es así como una traición a este primer derecho, ¿verdad? El derecho a la vida. Pero también se hablaba de otros derechos así como fundamentales, el derecho a formar una familia, el derecho a educar a los hijos. Pero también como sustento de estos derechos está el derecho al trabajo, el derecho a practicar una fe, el derecho a elegir libremente a las autoridades que queremos que nos gobiernen. Y realmente ahorita no solamente a nivel local en nuestro país, sino a nivel global, pues estamos viendo toda esa andanada de legislaciones que van en contra de la cultura de la vida, como bien lo dijo proféticamente San Juan Pablo II. Hay una cultura de la vida y una cultura de la muerte. Lo más grave no son estas legislaciones, hermanos. Si ustedes o sus hijos o sus nietos pues ven las series de televisión en estos sistemas de paga, de streaming que se llaman como Netflix, como Amazon, como no sé cuántas cadenas ahora hay de este tipo de servicios de paga. Si ponen atención a las series que ven los niños y los jóvenes, ahí ya están todos estos derechos que se están legislando a nivel global, así con la puerta abierta. Yo soy profesor de sociología en el seminario y entonces vemos cómo hay cambios culturales a través de un factor tecnológico. Y estando estudiando en Roma, un profesor muy abusado en la sociología de los medios jesuita, Robert White, decía cómo a través de los medios de comunicación se instauran los cambios culturales. A lo mejor ustedes que son más jóvenes que yo se acuerdan de una telenovela que se llamó Rina y después otra que fue Los ricos también lloran. Y en esas 2 telenovelas el tema específico era el del divorcio. Y entonces la idea que se instauró en la mente de la gente fue, el matrimonio no es para siempre, te puedes divorciar.
Y estas ideas, estos modelos culturales, fueron pasando a la gente a tal grado que, pues yo me acuerdo que ya mi abuela les decía a sus nietos, no a sus hijos, a sus nietos, pues tú cásate y si te va mal, te separas. Ya se había instaurado esa idea del divorcio. Gracias a Dios, entre los nietos, pues muy pocos se han divorciado, pero los que se han divorciado, pues pobres de ellos, sufren mucho. Luego hubo otras telenovelas que pusieron como elemento el que un hombre podía tener dos mujeres a la vez. Esa famosa telenovela que se llamó Dos mujeres, un camino. Un hombre que tenía dos mujeres. Se instauró ese modelo. Pero después ya no solamente era un hombre con dos mujeres, sino una mujer con dos hombres. Y pues ya aquí ya como me falla un poquito más la memoria, porque ya había entrado yo al seminario y en el seminario no nos dejaban ver telenovelas, pues ya no me acuerdo de eso. Pero ahora la constante en las telenovelas es que pues o hay un homosexual o hay una lesbiana. Y la telenovela que empezó así como con una historia muy bonita de dos que se querían y que empezaron a separarse, de repente salió el homosexual y la telenovela gira en torno al homosexual. Y hasta la gente muy emocionada porque se besaron, porque se casaron, porque se fueron a vivir juntos y quién sabe qué, cuántas cosas. Y eso está entrando en la mentalidad. Eso es en la tele abierta. Ahora vamos a la televisión de paga, a la televisión privada, en donde se permiten otras cosas, pues realmente, pues podemos decir que estas leyes de las uniones del mismo sexo, la adopción de parejas homosexuales de niños, la falta de respeto a la vida, la eutanasia, la discriminación, la sorna, la burla de la persona, pues son elementos así como muy comunes. ¿Por qué digo esto? Porque pues ahora ya no se busca el desarrollo pleno de la persona. Y quién sabe en dónde se ha metido esa idea en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que se es feliz consumiendo más, teniendo todo. Hace algunos años, unos 6 años, se hizo una encuesta nacional a los jóvenes para preguntarles cuáles eran los bienes fundamentales que necesitaban en la vida. Y para nuestra sorpresa, el primer bien fundamental que dijeron los jóvenes era el Internet. Si no se tiene Internet, no se puede vivir. En segundo lugar, el segundo elemento fundamental para la vida era el agua. Ahora también hemos caído en esa falacia de que la comunicación virtual y la educación virtual es lo fundamental para este tiempo de pandemia, que los jóvenes que no pueden tener internet no pueden avanzar en su educación. En este mismo grupo del seminario que doy clases en estos días, hay un grupo muy numeroso de seminaristas, gracias a Dios, 33 seminaristas, y al iniciar el semestre, el primer jueves, no, el último jueves de febrero, quisimos dar clase por Zoom a los 33 muchachos. Fue algo imposible, porque cada quien tenía su teléfono, pero no tenía internet. Y entonces, pues como eran muchos teléfonos en una red muy débil, pues se les caía el internet. Estuvimos 40 minutos para poder empezar la clase. Y entonces, pues dije, bueno, pues, creo que vale la pena esta clase presencial con estos muchachos, 33 jóvenes, y pues la tecnología no asegura el desarrollo. En gobiernos anteriores se prometió una computadora por niño, una tableta por niño para poder crecer en educación. Los niños no utilizaban la tableta para las clases, utilizaban la tableta para jugar. Y era un problema para los papás. Yo me acuerdo que en la parroquia anterior
decía la abuelita de un niño que se llama Abraham, que desde el momento en que le entregaron la tableta, el niño ya no hacía tareas, ya no se concentraba, solamente estaba pensando en que iba a jugar con la tableta. Estos medios, en vez de favorecer el desarrollo expedito, pleno de la persona, pues lo coartan. Y entonces las personas están más preocupadas por cosas que no son fundamentales y que no son esenciales para el desarrollo de la persona. El Papa Francisco nos ha recordado que cuando la persona descubre que está en esta vida para amar, pues entonces ya tiene un propósito. Y aquel que sabe amar ha llegado a la plenitud. Debiésemos pensar nosotros cómo favorecemos esa oportunidad para que todos nos desarrollemos. Y de manera especial, la defensa de los deberes y derechos de la persona humana. A lo mejor para muchos de nosotros, a partir de la sesión pasada, pues empezamos a tomar conciencia que hay derechos humanos. ¿Y cuáles son? Si no lo sabemos, pues ya tenemos una tarea, hermanos. Ir a revisar la lista de los derechos humanos para conocerlos. Pero también recordar cuáles son nuestros deberes, qué nos toca hacer a nosotros para construir el bien común. Somos expertos ahora, a través de las redes sociales, en reclamar nuestros derechos. Pero difícilmente se nos enseña una manera de vivir en el cumplimiento de nuestros deberes. A lo mejor un consejito. Deber de todo hijo cuando va creciendo es tener su cuarto limpio. La mamá no les tiene que hacer todo. Deber del hijo es que cuando se levanta de la mesa recoge su plato y lava sus trastes. Deber del hijo es colaborar en que la casa esté limpia y ordenada. Deber del hijo es que la ropa sucia se pone en su lugar y si hay que lavarla en la lavadora, pues colabora un día a la semana en este lavado, en este arreglo de la ropa, y así la mamá puede vivir una vida pues menos estresada, porque la mamá a veces tiene que ir a trabajar, la mamá tiene que hacer de comer, la mamá tiene que planchar, la mamá tiene que lavar, pero los hijos no aprendemos y entonces pues hacemos de nuestros hijos seres inútiles. Si pones la siguiente, por favor, Ingrid. El Concilio Vaticano II nos va a hablar también de este concepto del bien común. Y nos va a decir que el bien común abarca aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Aquí hay un elemento en el que nos debemos de fijar. Ya no solamente es responsabilidad personal el bien común, sino es una responsabilidad social, comunitaria. Y entonces debemos propiciar como sociedad y como comunidad que se den las condiciones para que el bien común se haga posible. San Juan Pablo II, en el documento a 100 años de la Rerum Novarum, que se llama Centesimus Annus, a 100 años, así se traduce del latín al español, a 100 años de la Rerum Novarum, nos va a decir que el bien común tiene que estar fundamentado en la persona y la economía, la cultura, la política, lo social, tienen que girar en torno a la persona y no al revés. No la persona en torno a la economía, no la persona en torno a la política, no la persona en torno a la cultura, sino al revés. Estas condiciones sociales son las que deben de construir el bien común. Estamos cerca de una elección que oímos en los noticieros, que es la madre de todas las elecciones, porque se va a elegir creo que hasta el conserje de la primaria y del kinder, que son
dicen que más de 2,000 cargos o no sé cuántos cargos se van a elegir, pues debemos de pensar muy bien, hermanos, qué es lo que nos prometen y qué es lo que nos cumplen. Creo que no podemos ir nosotros a fiscalizar peso por peso, centavo por centavo en que se gasta el dinero, pero sí en las condiciones que estamos viviendo nos damos cuenta si lo que nos prometen lo están cumpliendo. Si realmente el bienestar se está traduciendo en la vida de las personas, de la familia y de la comunidad, para que tengamos criterio para ir a votar. Entre más vayamos a votar, pues claro que se va a expresar esa voluntad, pero no solamente eso. Parece que a veces cuando vamos a votar delegamos esta capacidad de gobierno, de construcción del bien común en manos de unos cuantos y nosotros permanecemos indiferentes porque no queremos participar. Cuando los vecinos se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué vamos a hacer en torno a la inseguridad de nuestra calle? No, yo no voy, ya ves que fulanita es bien chismosa. Yo no voy porque fulanito siempre habla y nunca nos escucha. Pero cuando la comunidad se pone de acuerdo, pues muchas cosas empiezan a cambiar a nivel de la calle, de la colonia, del barrio, hasta de la misma parroquia. Adelante, por favor. Vamos a hablar de las características que nos presenta acerca del bien común el catecismo de la Iglesia Católica y las podemos agrupar en 3 grupos. El primer grupo supone el respeto a la persona. El segundo exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Y en tercer lugar, implica la paz. Adelante, vamos a ver en qué consiste cada una de estas características. Supone el respeto a la persona y nos va a decir el catecismo de la Iglesia Católica. Las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a fundar una familia, aún el derecho de elegir el lugar donde se quiere vivir. Por eso, la migración no es un crimen. La migración es un derecho de la persona a elegir el lugar donde quiere vivir. Y lo puede hacer por diferentes motivaciones. Ahorita las grandes migraciones se están dando en torno a la búsqueda del trabajo, del alimento, de la vida, de la seguridad de la familia. Y por eso vemos que muchas personas arriesgan su vida en torno a este derecho a migrar. Nada más pensemos el drama de los migrantes africanos que se arriesgan a atravesar este mar entre África y Europa y muchos se han ahogado en ese trance. Pero es tanta su desesperación que sienten que en Europa van a encontrar mejores condiciones de vida. ¿Y qué les pasa? Que cuando se encuentran en las calles de, por lo menos, Italia, de Roma, de Milán, de Venecia, de Florencia, pues los detienen y los regresan otra vez a su patria, los deportan. Este drama que se vivió en Siria por la guerra civil y los bombardeos abundantes, en donde de la noche a la mañana casi 20 millones de personas tuvieron que salir de Siria para buscar el refugio en otros países. Y que el Papa Francisco les dijo a las parroquias de Roma, les pido que cada parroquia asile a una familia siria para que se manifieste la fe de los católicos. ¿Y esto qué les dijo el Papa a las familias romanas, a las parroquias romanas? Al otro día en Alemania salió una noticia que los alemanes habían acogido a 300,000 refugiados con la promesa de
poder recibir en un plazo de 2 años a 2 millones de personas. Estos alemanes que son hijos del diablo, ¿verdad? Que nos los pintan los hijos de Hitler, racistas, pues bien solidarios y atentos a la voz del Papa, hicieron esto. En estos días, noticias más frescas, más cercanas, pues el nuevo presidente de los Estados Unidos dijo, vamos a regularizar a los migrantes que están en Estados Unidos. Daremos la ciudadanía a cerca de 20 millones de migrantes que tienen 5 años trabajando aquí y 5 años trabajando en el campo. No hablo de los trabajadores citadinos, sino del campo. Y entonces, pues fue un alivio para los migrantes. Pero también fue esta noticia la que animó a muchos migrantes a caminar a Estados Unidos en estos mes y medio que lleva en el gobierno el presidente de los Estados Unidos, 2 meses aproximadamente, y se habla de una crisis migratoria por 100,000 migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. También, otro elemento del bien común, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. La vocación al matrimonio. Tan importante ahora. Tan importante y tan fundamental que el Papa Francisco ha dicho, la crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas tiene su fundamento en la crisis de la familia. Hoy más que nunca necesitamos un padre de familia y una madre de familia. No se puede seguir pensando como quiere que pensemos este mundo. Que un niño a los 4 o 5 años puede elegir quién va a ser. No. Y ya estamos viendo elementos que rayan en lo absurdo. Que un niño a los 8 o 10 años pida una operación transgénero. Que un niño o una niña pidan hormonas masculinas o femeninas según se identifique o quiera. Pero esto sucede porque no hay papá y no hay mamá. Esto sucede porque el papá y la mamá piensan que cuando el niño ya sabe hablar, ya sabe caminar, ya se puede valer por sí mismo. El Papa Francisco en Amoris Laetitia nos ha dicho, debemos de ver quiénes son los que están educando a nuestros hijos. A nosotros, a muchos de nosotros, nos sentaron frente a la televisión y nos dijeron, ahí ve la televisión y no me estés molestando. Ahora, ¿qué hace el papá y la mamá? Ahí está el celular. Y la gente se goza porque el niño chiquito está ahí picándole al celular y ya sabe jugar. No, estos niños nacieron con el celular en la mano, no es cierto. Y ya tenemos niños que no saben hablar, pero ya son ansiosos por estar con el celular. Les cuento una anécdota que me pasó en una presentación de 3 años. Yo vi que la mamá tenía al niño ahí con el celular, ¿verdad? Y el chamaquito no dejaba de picarle ahí, ¿verdad? Y mientras el niño estaba ahí, pues la mamá bien tranquila, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió decirle a la mamá, quítale el celular para que siquiera aprenda que estamos rezando por él. Le quitó el celular y parecía que al niño se le había metido el diablo. Empezó a llorar, empezó a hacer berrinche, se tiró en el piso y nadie lo podía controlar. Terminé diciéndole, no, mejor dale el celular. Y le dio el celular y el niño se calmó. Qué triste. Qué triste que la mamá ya no puede controlar a su hijo porque está ansioso por el celular. Y luego, pues todo lo que vemos en las redes sociales, hermanos. Toda la desinformación, todas las noticias falsas, toda esa mentalidad antivida, esa cultura de la muerte que se va metiendo en nuestros ojos. Pero nosotros también tenemos pues, mucho de eso. Nuestro celular, ahora hay celulares que nos dicen cuánto lo usamos en una semana.
y nos dice, pues usted utilizó el celular en esta semana 8 horas. Y en relación a la semana pasada aumentó tanto tiempo. El 5, el 10, el 15, el 20, el 30, el 40. Ahí le dice el porcentaje que aumentó. Ojalá no seamos esclavos del celular y de las redes sociales. Le permite realizar su vocación al matrimonio. Pero también le permite realizar su vocación como consagrado, como sacerdote, como religiosa, como misionero. Que ojalá los primeros que no evitemos la realización de la vocación, pues seamos los papás, los familiares, los hermanos. Antes bien, nuestra oración sea para que Dios se fije en nuestras familias y tengamos sacerdotes santos, religiosos y religiosas santos, misioneros y misioneras santos, pero también que la vocación a la vida laical pues sea tenida como una opción entre la vida de las personas, que dejemos de quitar esas etiquetas en donde se piensa que el que no se casó fue porque no le llegó el matrimonio, que el que no se casó es una persona amargada, quedada, sino antes bien que valoremos esa oportunidad que tienen los solteros para dedicarse al bien y al servicio de la comunidad, sea en el ámbito laboral, económico, político, social y hasta religioso. Tercer elemento, el bien común reside en las condiciones del ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. En primer lugar, la libertad. Pero la libertad bien entendida, la capacidad de elegir el bien. No libertades dañadas, no libertades manipuladas. Antes bien que la persona se sienta libre para encontrar ese camino que lo lleve a la felicidad. Adelante. Segundo elemento del bien común, según el Catecismo de la Iglesia Católica, exige el bienestar y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. El beato Pablo VI, en el documento acerca de la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, el progreso de los pueblos, va a decir que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Y entonces en este documento, el beato Pablo VI nos hablaba de la diferencia entre países pobres y países ricos. Pero decía, mientras exista esa diferencia que es escandalosa entre países ricos y países pobres, pues claro que no podemos tener paz. Los países ricos deben de favorecer el desarrollo de los países pobres para que se acabe esta injusticia. Porque ordinariamente los países ricos son ricos explotando a los pobres. Y ordinariamente los países pobres son pobres porque dependen de los ricos. Puede ser dependencia económica, política, social. Corresponde, otro elemento de este bien común, corresponde a la autoridad decidir entre los diversos intereses particulares. Debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. El Papa Francisco, en uno de sus primeros viajes a Sudamérica, a Bolivia específicamente, se reunió con los activistas sociales de las organizaciones no gubernamentales y les dijo, hay 3 cosas que necesita la persona para poder desarrollarse: techo, tierra y trabajo. Un lugar en donde vivir, un trabajo con el que sustentarse y sustentar a su familia, pero también
un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra para poderla trabajar, para poder laborar. Y así hay un movimiento en el mundo que se llama los sin techo, pero hay otro movimiento que se llama los sin tierra. Y estamos viendo evidentemente otro movimiento que es el de los migrantes y que podemos decir que son los sin trabajo. El Papa Francisco dice, cuando acoges a un migrante, a una persona que ves en la calle, lo primero que tienes que hacer es conseguirle un trabajo, un lugar donde vivir y a sus hijos un lugar donde estudiar. Cada año, en torno a la fiesta de Cristo Rey, nosotros celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Y en el primer mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco nos dijo, ¿quieres cambiar la historia? Ayuda a un pobre a salir de su pobreza. Sobre todo porque hay padrecitos que dicen, no, esta jornada nada más es un día, ¿y qué vamos a hacer? Nada más son ocurrencias e inventos del Papa, pero el Papa en su mensaje nos ha puesto un desafío. ¿Quieres cambiar la historia? Ayuda a un pobre a salir de su pobreza. Imagínense que, pues, cada agente de pastoral en nuestras parroquias de Toluca ayudar a una familia a salir de su pobreza, pues poco a poco iba a cambiar nuestra realidad. Ya decíamos a lo que nos desafía este manual que estamos estudiando, ser agentes de cambio. Ha habido una misa para clausurar el curso de ministros extraordinarios de la comunión cada año en la catedral y se juntan más de 1000 ministros en la catedral. Imagínense que cada ministro acogiera o ayudara a una familia a salir de su pobreza, serían 1000 familias. Y que a su vez estos ayuden a otros a salir de su pobreza, pues serían más familias. Y aquí nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica de esos elementos que deben tomarse en cuenta. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia. Adelante, por favor. Tercer grupo de elementos que implican el bien común, implica la paz. Implica la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone que la autoridad asegure por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Antier, veíamos en las noticias de una masacre en un centro comercial de Estados Unidos en Arizona. 10 muertos, 15 heridos. Las causas, un hombre que sufrió bullying desde su infancia. No aguantó más y buscó con quién desquitarse. En Estados Unidos, esa cultura del bullying es una cultura muy arraigada. En México ya también lleva su arraigo a través de los programas de televisión, a través de las redes sociales. Si ustedes están en alguna red social, cuando se habla de los famosos lords y las ladies, el comentario de la gente es desgraciado, maldito, deberías de no haber nacido, ojalá te hubiera matado, ojalá quién sabe qué. Y la gente saca lo peor que tiene en el corazón. Y eso, pues no abona a las condiciones para que la persona pueda vivir en paz. Pero también no abona el narcotráfico, no abona la delincuencia, no abona el desempleo, no abona la marginación social, la exclusión social. Y entonces, en vez de haber condiciones de paz,
hay condiciones de inseguridad. Hay condiciones que llevan a las personas a reaccionar de una manera violenta. En Estados Unidos, a raíz de estas masacres y balaceras, pues se reclama constantemente que las personas o que no se vendan las armas, sobre todo aquellas que son de alto impacto y de repetición constante, en manos de la gente. Pero la cultura del cine y de las series de televisión es, pues, si tienes una pistola, tú vas a defenderte de todo el mundo. Rambo mataba a la gente como moscas. Mataba, yo creo, a más de 600, más de 1000 en una película. Y todos le aplaudían. El duro de matar. No sé cuántos héroes de este tipo que matan a mucha gente en una película. Y que se va quedando esa cultura de, para defenderte tienes que tener un arma. Y si la tienes es para matar. Adelante. En este esquema tenemos al centro el bien común, pero junto con ese bien común tenemos que el Estado es el responsable de promover el bien común y es el encargado de defender este bien común. No es el encargado de promover a un partido, no es el encargado de promover la inversión económica, no. La principal responsabilidad del Estado es promover el bien común y defenderlo. Pero también este bien común, decía la definición, implica a las personas, a la persona y a todas las personas, no solamente a unos. No solamente por los que votaron por el presidente y los demás se quedan fuera. No solamente por los pobres y se quedan fuera los ricos, o no solamente los ricos y se quedan afuera los pobres. No solamente los que nacieron aquí y se quedan fuera los migrantes, o no solamente los migrantes y se quedan fuera los que nacieron aquí. Tiene que promover el bien común de los ciudadanos, de la sociedad civil y de las instituciones intermedias. ¿Qué hablamos de instituciones intermedias? Algo que ya hablaba el Papa León XIII en la Rerum Novarum. Esos cuerpos intermedios entre el individuo y el gobierno, como son las asociaciones, los sindicatos y ahora las organizaciones civiles, las ONG. Y dentro de estas organizaciones no gubernamentales, pues tenemos organizaciones que defienden el agua potable, el cuidado de los bosques, el cuidado de las especies, de los animales, de la fauna. Entonces, estas organizaciones no gubernamentales pues también han sido importantes. ¿Para qué? Para hacer presente el bien común. Así como hay organizaciones que defienden el derecho a la vida, organizaciones que defienden la familia, organizaciones que defienden que los niños tengan un padre y una madre cuando son adoptados. Porque aquí, como ha dicho el Papa Francisco, el hijo es un don, no un derecho. No adopta a un niño como adopta a un gato, ¿eh? Como adopta a un perrito. Te damos a un gato en adopción, pero tienes que pagar 3,000 pesos porque tienes que pagar la operación de esterilización. Lo llevan aquí ahí por Tlacotepec, lo llevas, te lo esterilizan, no te cobra nada y la organización te está cobrando 3,000 pesos por cada gato que llevas a tu casa, ¿no? No es así, no es así con los hijos. Ha sido un escándalo últimamente el divorcio de un cantante español que tenía 4 hijos, ¿verdad? Y que dijeron 2 tú y 2 yo. Pero el otro dijo, no nos podemos repartir a los hijos como animales. Y hay un juicio, pero muy difícil, y que se está replanteando en España ese derecho a adoptar por parte de las parejas homosexuales
en ese sentido. Adelante, por favor. Se nos habla de los elementos esenciales del bien común. Conjunto de bienes y servicios de toda clase, justa distribución de los bienes, condiciones sociales externas, adecuada organización social. 4 elementos esenciales. Vamos a ver en qué consiste cada elemento. Adelante, por favor. Cuando hablamos del conjunto de bienes y servicios de toda clase, hablamos de bienes materiales, culturales y morales. Y dentro de estos, los más importantes son los bienes morales, porque tienen que ver con los valores fundamentales que le dan identidad a una comunidad. Para nosotros, un valor fundamental como mexicanos es la familia. Un historiador español jesuita en la Universidad Gregoriana, cuando el Colegio Mexicano hacía la fiesta del Día del Maestro en torno al 15 de mayo, se acerca y me dice: te felicito, mi hermano, porque en México la mayor ofensa es a la madre. Bendita chingada, dijo. Porque le dice a un mexicano, se la mientas y se acabó la discusión. O se va bien enojado o se agarran a moquetes y se terminó. Dice, porque en España las blasfemias en torno a Jesús, a María, a los sacramentos, son cosas que cuando las oyes te desmayas. Que la gente ofenda tu fe, ofenda a tu Dios, ofenda a lo más importante. Para nosotros lo más importante es la madre. Y por eso un valor fundamental es el de la madre. Algo que están queriendo minar con este movimiento feminista es el papel de la madre en la familia. No es la cultura patriarcal, como dicen. Es minar a la mujer como madre y pilar de la familia en México. Ahora sí, cuando nos den en la madre, pobres de nuestras familias. Nuestras familias se van a destruir, se van a acabar. Pero también son importantes los bienes culturales, los modelos que se nos proponen para imitar. Sea a través de la literatura, la pintura, la música, el arte, el cine, la televisión, la radio, el periódico. Por eso es bien importante que nosotros tengamos alguna actividad cultural como iglesia. Vamos a promover en nuestras parroquias, en el Día de la Madre, pues las poesías a la madre, las poesías a la familia, las poesías al abuelo, a la abuela, al hijo, al hermano, a la hermana, las poesías a los sacramentos, a los santos. Vamos a promover que a través de la pintura se retrate lo importante que es ese valor para nosotros. En la parroquia de San José se llevó un encuentro intergeneracional y entonces los niños iban con sus abuelitos y los niños hicieron un dibujo dedicado a sus abuelitos. Y la niña que ganó el concurso hizo un dibujo en donde ella va caminando y su abuelita la lleva de la mano a la escuela. Y cuando le preguntaron, oye, ¿y por qué dibujaste esto? Es que mi abuelita me cuida, me quiere, pero yo también la quiero, la cuido y caminando juntas vamos a ser felices. Toda la gente en la misa se quedó maravillada, ¿eh? Y cuando le dieron un aplauso a esta niña agarró, besó a su abuelita, le dio un abrazo y se llevó su regalo por haber ganado ese concurso acerca del encuentro intergeneracional. Pero nos hacen falta ese tipo de elementos culturales que hagan presente los valores que son importantes para nuestra iglesia, para nuestra nación, para nuestra fe. Y en último lugar, los valores materiales. Ya decíamos, techo, tierra y trabajo. Adelante.
La justa distribución de los bienes. Los bienes deben de estar al alcance de los miembros de la sociedad para su pleno desarrollo. El alcance de todos los individuos y comunidad. Los bienes poseídos, en cuanto sobrepasan a la digna sustentación del propietario, deben de destinarse por este a actividades en favor de los demás. De lo contrario, es fácil caer en el uso injusto de las riquezas. Se han hecho estudios últimamente acerca de la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos. Y a nivel global se habla de que el 1% de la población posee el 80% de la riqueza. Y entonces el otro 99% se las tiene que arreglar con el 20% de la riqueza. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Uno de los elementos para poder redistribuir la riqueza es el pago de impuestos. Cuando pagamos nuestros impuestos, esos impuestos sirven para que todos tengamos mejores condiciones de vida. Pero nadie quiere pagar impuestos. En Dinamarca, en Suecia, en Islandia, sobre todo en Suecia, a raíz del ingreso, de lo que ingresa en cada persona, en cada familia, en cada empresa, se paga el 50% de impuestos. La mitad del salario es para impuestos. Pero tienen derecho a la salud, a la educación, y esa educación hasta el nivel universitario, es decir, que los papás no se preocupan por tener dinero para pagar la escuela de los hijos. Se tiene derecho a las vacaciones, se tiene derecho a la pensión. Entonces, pues es un sistema que ha funcionado, pero la gente está convencida de que hay que pagar impuestos. Lo más importante no es ser rico, lo más importante es que todos vivamos bien. Y entonces, pues la clase media es la mayoría. Habrá pobres, pero muy pocos. Habrá ricos, pero también muy pocos. Pero la mayoría de la gente vive con lo necesario. ¿Qué pasa con un joven que termina de estudiar? Termina su licenciatura, su maestría, su doctorado, pero se enfrenta a la realidad de que no hay un empleo, un acceso a la riqueza. Adelante. Condiciones sociales externas. Debe permitir a las personas su desarrollo, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. El clima formado por las condiciones sociales externas postula el ejercicio de las libertades ciudadanas, la paz social, la implantación y mantenimiento del orden público. Creo que ya hablamos de eso. Sería redundar. Adelante, por favor. Y cuando hablamos de la adecuada organización social, un ordenamiento jurídico, una ordenación económica, un sistema educativo y un orden político. Cuando hablamos del orden jurídico, hablamos de las leyes. Y las leyes se hacen para que se cumplan. La gente cuando viaja al extranjero y regresa y dice, ¡ay, qué calles tan limpias viene Estados Unidos! Se queda uno sorprendido cuando viaja a Europa, sobre todo en París, y ve una ciudad tan limpia, o va a Moscú y ve una ciudad tan limpia. Pero si tira uno un papel en una de estas ciudades, inmediatamente te sale un policía, te detiene y te dice, tienes una multa de tanto dinero y la tienes que pagar ahorita. Si no la pagas, te vas detenido. Y si estando detenido no la pagas, pues te pasas, no sé, cuántos días, cuántas horas de servicio comunitario. Por eso la gente camina derechita. No, aquí la gente dice que la ley se hizo para no cumplirla, para borrarla. Y pobre si hay un policía que quiera instaurar la ley y hacerla cumplir. Se juntan todos los vecinos y le dan una tunda y se va a golpear. Pero también debemos de tener un sistema educativo que haga que las personas saquen lo mejor de sí mismas.
para superar problemas, para realizar progresos, para mejorar el ambiente, para mejorar la tierra, para mejorar las condiciones sociales. También tiene que haber un orden político que nos ayude a ver el bien común. La finalidad de los que gobiernan es promover el bien común. Por eso el Papa Benedicto XVI, en el documento Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, va a decir que la política es la forma más alta de vivir la caridad. ¿Por qué? Porque busca el bien de todos. Pero nosotros tenemos la idea que un político es una persona que no es derecha, que no es recta, que intenta acceder al poder para beneficio propio. Pero a pesar de eso, no debemos de desistir en un orden político que nos lleve al bien común. Pero también un orden económico que nos hable de ese acceso a la riqueza por parte de las personas a través de su trabajo. Creo que es la última de este bloque. Si alguien tuviese una pregunta hasta aquí, pues la puede anotar en el chat, algún comentario, pues estaremos aquí al pendiente para ver qué es lo que piensan, qué es lo que dicen. A lo mejor también pues nos sirve ahorita levantar un poquito las manos, extenderlas, hacerlas al frente, sobarnos las orejas, que eso dicen que relaja mucho, ¿verdad? Sobarse las orejitas, abrir y cerrar los ojos, parpadear, mover un poquito el cuello, relajarnos. A lo mejor, pues si tienen tantita agua, pues tomársela ahorita que está haciendo pues bastante calorcito. Es importante que estemos bien hidratados, para que no nos infartemos. Por eso tantito limón, tantita sal en un vasito de agua, lo revuelven bien, la toman y se les quita la sed, pero también nos hidratamos bien y nos libramos de un infarto, Cuando estamos deshidratados somos más propicios a un infarto, es lo que me dijo un doctor, dice, no padre, lo que no le debe de faltar a partir de los 40 años es estar bien hidratado, porque si no, ahí nos da un sustito y ya cuando lo veamos, pues ya lo veremos a un lado de San Ignacio. Iba a decir de San José, pero pues San José es muy grande, ¿verdad? De la Virgen, no se diga, ¿verdad? Pues a lo mejor ahí el último de los santos, dice el Papa, que estamos llamados todos a la santidad, por favor. Entonces, pues ya un poquito después de habernos relajado, agarramos aire y vamos acerca de el destino universal de los bienes. Este concepto también de la doctrina social de la Iglesia, pues tiene su fundamento bíblico, su fundamento en el libro del Génesis, desde el momento de la creación. Adelante, por favor. Y para esto, pues tenemos una cita de el Génesis en el capítulo 1, versículos del 26 al 29. El encargo de Dios a los primeros padres de cuidar y beneficiarse de los recursos de la tierra. Ayer el padre José David, en la preparación de este tema, me recordaba, hay que hacer la puntualización. Aunque el texto dice crezcan y sometan, debemos de recordar lo que nos ha dicho el Papa Francisco en estos últimos años. Dios ha puesto al hombre para cuidar, para proteger, para salvaguardar. Si se acuerdan, en la visita del Papa Francisco a México, cuando habló con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, nos dijo, nosotros no les damos voz a ustedes. Necesitamos aprender de ustedes, porque como generaciones y generaciones han podido convivir con la naturaleza y no ha desaparecido ni la naturaleza ni el grupo social. Tenemos que aprender mucho de nuestros hermanos indígenas porque son sabios en el cuidado de la tierra, ¿verdad? Y entonces, pues a mí me llamaba la atención lo que me decían nuestros paisanos ahí de
la zona de San Pablo, de Temuaya, cuando les preguntaba, ¿y usted por qué siembra su maicito? Dice, pues lo siembro para alimentar a mis animalitos, pero también pues para hacer las tortillitas de todos los días, pero también para hacer la fiestecita cuando es el día del santo del pueblo. Pero también con esa manera enseñan a los hijos a trabajar y a cuidar la tierra. Ahora, estas semillas transgénicas que no permiten tomar semilla de lo que se cosecha, pues nos hace dependientes alimentariamente. Y estos hermanos saben escoger las semillas que van a sembrar el próximo año, cuando es maíz criollo, maíz que ellos han producido. En estos días se nos ha propuesto un curso de huertos familiares, ojalá y algunos de ustedes lo estén tomando, pero si no lo pudieron tomar en la próxima temporada y en la próxima oportunidad, pues que aprendamos a tener ahí nuestros jitomatitos, nuestras cebollas, nuestro cilantro, nuestro apio, nuestro germen de trigo, que me hablaba ya Aurora de que es uno de los beneficios para la salud y que es importante que lo tengamos en nuestras casas para que el germen de trigo nos ayude a regular la presión, nos ayude a liberarnos de los triglicéridos, nos ayude a mejorar nuestro sueño. Casi que el germen de trigo es así como el nopal, ¿ya? Con muchísimas propiedades. Ojalá y también tengamos nuestros nopalitos ahí cerquita de nuestra casa, ¿no? Rosario ha promovido un huerto comunitario ahí en la hacienda de Tejalpa con el agrónomo de la Acción Católica, y pues tienen sus nopales, ¿verdad? Y nos presentaban cómo después de un mes ya había nopalitos para comer. Muy bien, adelante. Leemos el texto de Génesis 1, 26, 29 y dice, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Aquí está el fundamento del destino universal de los bienes, es decir, que todo hombre y toda mujer que vienen a este mundo tengan lo necesario para vivir dignamente. Todos. A nadie le debe de faltar alimento. A nadie le debe de faltar un pedacito de tierra, como ya decía el Papa, para poderlo trabajar. A nadie le debe de faltar un techo para que se resguarde. A nadie le debe de faltar una familia. A nadie le debe de faltar una patria para que se sienta orgulloso de ella. Me decía un portugués allá en la Universidad Gregoriana, ¿de qué están orgullosos los mexicanos? Y yo me puse a pensar, esta pregunta tiene una trampa, ¿verdad? Pero lo primero que se me vino a la mente, pues estamos bien orgullosos de la Virgen de Guadalupe, hermano, porque nos fue a visitar, nos llevó a Jesús y por eso somos mexicanos, por eso amo a mi patria, porque la Virgen de Guadalupe está con nosotros. Y a través de la Virgen de Guadalupe yo he podido entender mucho nuestras raíces, tanto indígenas como culturales. Yo me siento orgulloso de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son muy trabajadores. No son como nos han pintado, ¿eh? Con el jorongo, el sombrero y durmiendo todo el día. No, no es cierto. Me explicaba muy bien por qué la gente dormía en el día allí en San Pedro Tultepec. Porque a las 3 de la mañana tenían que pararse a trabajar en la laguna, ir por el tule, sacarlo y ponerlo a secar. Si se iba más tarde, los agarraba la bruma, ya no podían trabajar, y cuando la bruma se empezaba a levantar, al tule se le alborotaban los aguates, las espinas, y entonces pues ya no lo podían agarrar. Se espinaban, se cortaban, se lastimaban, y por eso tenían que ir bien temprano a trabajar.
Y me decían, por eso, padre, usted venía aquí al pueblo a las 10 de la mañana y nadie andaba en la calle, todos estaban descansando, pues no habían dormido en la noche, a las 3 de la mañana. Y esa era la vida comunitaria en los pueblos, ir a trabajar en la madrugada. Y luego se levantaban ya al torno de las 2, 3 de la tarde, ya que se empezaba a secar el pule, y lo empezaban a deshojar, ¿eh? Ya que lo tenían preparado, toda la tarde se pasaban tejiendo sus artesanías. Eso es en Tultepec, pero yo creo que en todo el mundo. Y también lo pude ver en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos ahorita hay 25 millones de mexicanos, porque son muy buenos trabajadores. Si no fueran buenos trabajadores, no estarían allá. No son lo que decía el pariente de ustedes, Donald Trump. Los mexicanos son hombres malos, son violadores, son quién sabe qué. Y hasta en las redes sociales yo veía, no, Donald Trump defiende la vida. Donald Trump está en contra del aborto, sí, pero no quiere a los vivos mexicanos. Ay, qué bueno que se nos quitó esa calamidad para el mundo. Me parece que este presidente de Estados Unidos, a pesar de que dicen que la vicepresidenta es a favor del aborto, estos primeros días se está presentando una cara muy diferente de Estados Unidos. Lo que me llamó mucho la atención, y nada más lo digo como comentario aquí entre nos, no se lo voy a decir a nadie, es que cuando hizo su juramento, un sacerdote jesuita estuvo junto a él y al parecer son muy amigos. Y me parece que muchos de los elementos que está poniendo en práctica tienen su inspiración en el nuevo documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Y al parecer este hombre quiere pues renovar el orden mundial en donde le toca, pero a través de la fraternidad. Adelante, por favor, ya vamos casi a terminar y aterrizar para las preguntas y para nuestro canto final de oración. La categoría ética del destino universal de los bienes es una constante en la tradición de la Iglesia. Todos los bienes están destinados a todas las personas. Nadie puede quedar al margen, nadie puede quedar excluido. En nuestra adolescencia, en nuestra juventud, hablábamos de los marginados, haciendo referencia a la hoja del cuaderno. El cuaderno traía las rayas y traía un margen. Y en el margen anotaba uno las notas que quería, ¿no? Era para eso el margen, pero quedaba fuera de la hoja. Pero todavía estaba uno en la hoja, el marginado. Pero ahora es la cultura del descarte. Tú ya no cuentas, tú ya no nos sirves. Voy a pedir trabajo. ¿Cuántos años tienes? 51. No, ya estás viejo. Tú ya no nos sirves. Pero a mí me tocó la experiencia, de ir a conseguir trabajo a los 18 años y me decían, no, tú estás bien joven, vete a estudiar. Tú estás bien joven, cásate y ten un montón de hijos para que pues tengas obligación de venir a trabajar, porque si eres muy joven no nos sirves, no vas a estar obligado a trabajar. Y el Papa Francisco nos ha dicho que los dos grupos marginados más grandes son los adultos mayores y los jóvenes. Pero también aquí les recuerdo a nuestras hermanas feministas, ojalá y no sean de las violentas, pero las más pobres en el mundo son las mujeres y también los niños. Se habla de una feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque en la familia los papás dicen, el que va a ir a trabajar y a estudiar es el hombre, la mujer se queda en la casa. El que va a heredar es el hombre, no la mujer. La mujer ya tendrá un marido y que él vea por ella. Si le toca a uno que sea apocado, poco dedicado, poco trabajador, pobre mujer. Pero fue adquiriendo primacía frente a las categorías sociojurídicas de la apropiación o propiedad privada a partir del Vaticano II en el documento Gaudium Spes 69 a 71. El Papa Juan Pablo II le dedicó el capítulo 4 en la Centesimus Annus, a 100 años de la Rerum Novarum. Adelante.
Ingrid, no te duermas. ¿Qué dijo San Juan Pablo II? Dios ha dado la tierra a todo el género humano, para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He aquí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Somos 8.000 millones de personas en el mundo y la tierra no ha dejado de producir los frutos. Si supiésemos respetar los ciclos, los ritmos de la naturaleza, seguiría dando los frutos. Pero cuando la distribución de los alimentos se hace en torno a la explotación, al crecimiento económico, pues pobres de nosotros. No hay tierra que alcance para alimentar a todos. Cada estadounidense consume 6 veces más de lo que consume la población en general. Pero ese 6 veces el consumo también son 8 veces el desperdicio. Estas tiendas de hipermayoreo, de hiperconsumo, como son Sam's, Costco, no sé qué otros clubes de consumo hay, pues nos venden paquetes de jabón con 40 o 50 jabones y que los compras y que ya llevan 2, 3 años contigo y que no te los terminas y que dices, mejor ya los voy a tirar y voy a comprar unos nuevos. Por lo menos en Estados Unidos me tocó ver mucho eso. Cómo la gente tiraba las cosas sin usar, porque ya habían caducado o porque ya les estorbaba. Entonces, pues no se trata de privilegiar a unos y de excluir a otros. Como dijo la monjita, dijeron que todos tenemos derecho a tener lo necesario para poder vivir. Todos y todas. Cada uno y la comunidad en general. A esto se refiere el destino universal de los bienes. Pues yo aquí me quedo. Les enviaremos las 2 presentaciones. Les pido que lean su manualito, sobre todo la parte introductoria, para recordar que somos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestra vida, y pues animarlos, hermanos. Podemos hacer mucho, personal y comunitariamente, como ya dijimos. Ojalá y se despierte en nosotros la conciencia social de hacer algo por nuestro mundo, por nuestra patria, por nuestra comunidad, por nuestra colonia, por nuestro pueblo, todavía tenemos pueblos, por nuestro pueblo para salir adelante. Si hay alguna pregunta, Ingrid, que me puedas decir, algún comentario que podamos leer, pues lo haremos, y si la podemos contestar, lo haremos con gusto. Pues hasta el momento no hay preguntas, padre, pero sí hay muchos comentarios que le agradecen, les pareció muy bien explicado el tema. Aquí hay un comentario que alguien decía que ojalá no sea de palabras, sino de hechos. Pues recordar que dentro de la Iglesia Católica tenemos una institución que se llama Cáritas, que es el ejercicio organizado de la caridad para ayudar a los pobres. Y gracias a Dios me ha permitido participar en este organismo desde hace algunos años, y pues he visto cómo se ayuda a las gentes que tienen necesidades urgentes, pero también a gentes que tienen necesidades así muy grandes. Sobre todo les puedo explicar que a nivel diocesano, el dinero que se junta, un 80% de las ayudas se dan en ayudas para salud. Y hablamos de ayudas entre los 5,000 y un máximo de 30,000 pesos. Cuando son ayudas mayores para operaciones muy grandes, como son trasplantes, operaciones de corazón abierto y todas estas, pues se les ha ayudado a las personas a vincularse con instituciones que dan ayudas de ese tipo y de ese monto. Entonces, pues está eso. También Cáritas da ayudas alimentarias
sobre todo porque está en una casa que se nos puso como condición la ayuda a la mujer, pues se han promovido apoyos a mujeres viudas, mujeres madres solteras, de manera especial. Entonces, pues tenemos eso. También tenemos la ayuda a migrantes, tenemos la ayuda a personas en la defensa de sus derechos humanos, sobre todo personas que han sufrido violencia, injusticia, se les ha apoyado. Y entonces, pues tenemos ese organismo a nivel diocesano, pero también, pues en nuestro decanato está la Cáritas Decanal, que se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que se han dado también ayudas médicas, ayudas alimentarias, y que, pues si ustedes quieren participar, bueno, pues también se haga. Entonces, pues ahí hay formas concretas. También hay gente que llega a la parroquia, se le ha canalizado, pero también se le ha apoyado en algunos aspectos, sobre todo alimentarios y de algunos pasajes de algunos migrantes que pasan, que van hacia sus pueblos de regreso ahorita. Muchos que han sido expulsados de Estados Unidos y que va de regreso. Entonces, pues, agradecerlos y animarlos, hermanos, a que seamos un factor de cambio, de renovación. Cada uno desde su circunstancia, desde su trinchera, pero que todos hagamos algo por vivir la caridad, por colaborar al bien común. Acordémonos lo que dice el Evangelio en el capítulo 25. Se nos va a juzgar por la vivencia de la caridad. No dice el capítulo 25, es que no fuiste a misa. No es que no te confesaste. Es que, pues, tomaste la comunión en la mano. No es cierto. Esas son cosas que nos deben de ayudar a vivir la caridad. No al contrario, que nos encierren y nos atrincheren para decir, no, es que como dijo, no sé, el vidente tal, ahora sí me voy a ir al cielo. No, vamos a hacerle caso a Jesús. Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Fui extranjero y me hospedaste. Estuve enfermo y encarcelado y me fuiste a visitar. Es decir, la vivencia de las obras de misericordia y motivados porque ahí está la persona de Jesús. Y eso sí lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y entonces en nuestras comunidades resonarán esas palabras de Jesús en el día del juicio. Vengan benditos de mi Padre, entren al reino de los cielos preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vengan, no solamente ven, vengan, en plural, para que pues podamos caminar juntos. Ingrid, si nos haces favor de poner el canto final para que también nos animemos a seguir el camino de la justicia, de la paz, de la reconciliación, de la solidaridad. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, que en ti quiero descansar. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor. Sin ti estoy perdido.
Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, tómame, Señor. Pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me permito darles la bendición, invocando a Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, para que nos acompañe en estos días santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan buena noche. Feliz Semana Santa, por favor. Muchas gracias, Padre. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos en otra sesión. Les estamos muy agradecidos. Los esperamos para la siguiente clase. Que pasen una buena noche, buen descanso y muchas gracias.